Daniel miraba a través de la ventana de su celda, el patio de la prisión en el que había pasado los últimos 12 años de su vida. Mañana sería un hombre libre. Vendría su tío a recogerle y pasaría los primeros días en su casa, hasta que pudiera organizarse un poco en su nueva vida. No echaría de menos la cárcel federal de Southton, a pesar de haber salido de allí con muchos conocimientos de mecánica y un cuaderno con la letra de más de 20 canciones cuya música tenía en su cabeza, ya que después de su intento de suicidio no le dejaron tener su guitarra en la celda. Hasta en el infierno se puede aprovechar el tiempo. Solo estuvo una semana en casa de su tío. La prisión federal le buscó trabajo en Crosby, en el único taller mecánico que había en el pueblo. Estaba deseando abandonar Minneapolis y dejar todo su pasado atrás. Se despidió de su tío y subió al autobús con sus 2 maletas y su guitarra, rumbo a Crosby. El taller estaba viejo y ruinoso, al igual que el dueño. El viejo Barrett estaba ya hecho una breva, pero conservaba su mala leche intacta. No fue un recibimiento muy afectuoso, que digamos. Era un poco gruñón, pero nada que ver comparado con algunos personajes que Daniel conoció en prisión. $400 a la semana, seguro y vivienda incluido, siempre y cuando cumplas con tu trabajo. A Daniel le pareció un trato justo. Entonces ambos se montaron en una vieja furgoneta Chevrolet y se dirigieron por un camino a las afueras del pueblo, que les llevó hasta una vieja caravana aparcada a la sombra de unos chopos junto a un riachuelo. ¿Algún problema?, preguntó el viejo. Tienes agua, electricidad y un sitio para dormir, y todo gratis. De pronto apareció un perro escuálido y sucio. Se quedó mirando a Daniel a cierta distancia. El viejo cogió una piedra y se la lanzó. Perro asqueroso, era el chucho del último empleado que tuve. Se largó y ahí lo dejó. El perro apareció de nuevo. Barrett se agachó, cogió otra piedra y cuando iba a lanzarla, Daniel le sujetó el brazo. Yo le cuidaré. Me vendrá bien tener un poco de compañía. El viejo le miró de reojo. Como quieras. Dentro de la caravana hay una bicicleta. Mañana a las 8 en el taller. Al cabo de un mes la caravana estaba ordenada. El perro, que según Barrett se llamaba Balu o algo parecido, estaba limpio y desparasitado. Incluso había ganado algo de peso. El can no se separaba de Daniel. Barrett estaba muy contento con el trabajo del joven. Una tarde, mientras descansaba en la puerta de la caravana, sacó la guitarra y comenzó a afinarla. Sentía los dedos agarrotados. Había pasado mucho tiempo sin usarla. A veces tenía pesadillas nocturnas, sobre todo cuando soñaba con sus padres, y al despertar sobresaltado siempre tenía enfrente la cara de Balu, que lo miraba extrañado. Se compró un pequeño televisor y los viernes por la noche los dos veían el programa de Got Talent América. Ahí fue donde la encontró. Era una joven de 26 años que venía de Minneapolis, muy guapa. Daniel miró a Balu. «Anda, una paisana», exclamó. El perro no entendía nada. El programa de televisión hizo un pequeño resumen de la vida de Mia, así se llamaba ella. Contó que tuvo una infancia feliz hasta que cuando tenía 14 años un borracho chocó contra el coche de sus padres, que fallecieron en el acto, junto a su hermana Sandy. Contó entre lágrimas que estuvo 3 meses en coma y cuando despertó, allí estaban sus abuelos, que se ocuparon de ella. En unos subtítulos bajo la pantalla se informaba al público que el conductor ebrio fue condenado a 15 años de prisión. El público del teatro jaleó esa noticia y se compadeció de Mia. Daniel no podía apartar la vista de la televisión. Era ella. Su pasado siempre la atrapaba. Mia empezó a cantar. Tenía una voz desgarrada y diferente que le sorprendió. Y por un momento su voz le hizo olvidar quién era ella. Junto a Balu siguieron con suma atención toda la temporada del concurso y cada vez que Mia pasaba de ronda, los dos lo celebraban bailando en la caravana. En la gran final, Daniel preparó una cena especial para él y Balu. Mia terminó en segundo lugar. Acabó el concurso, pero él necesitaba saber de ella.
Llevó hasta la caravana un punto de internet y se compró un ordenador portátil. Así sería más fácil saber de su vida y de la supuesta carrera musical que la esperaba. Pasaba las tardes y algunas noches tocando la guitarra. Le había costado meses ponerse al día, pero ya le había puesto música a 10 canciones de las que tenía escrita. Con un pequeño micrófono grababa la canción que quedaba almacenada en un pendrive con su título correspondiente. Estos pendrive los guardaba en una caja de madera que le compró su padre cuando era niño, donde tenía las púas, cejilla y cuerdas de la guitarra. Llevaba más de un año viviendo en la caravana y todavía no había abierto una de las 2 maletas que llevó consigo. Alguna noche quiso hacerlo. En esa maleta estaba toda su vida antes de entrar en prisión. Fotos, recuerdos. Cada vez que sus manos subían las bisagras, sus ojos se llenaban de lágrimas y tenía que volver a bajarlas. Por la noche, mientras Balu dormía en la manta que le había colocado en un rincón de la caravana, buscaba en el ordenador cualquier referencia que viniera sobre Mía. La cadena de televisión la estaba promocionando. Le habían compuesto un par de canciones de mierda que para nada iban con su estilo musical. Daniel sabía que cuando la televisión le quitara su apoyo, su carrera musical desaparecería como la de tantos otros. Era el momento de hacer algo por ella. Entonces leyó que vendría a Minneapolis a la presentación del disco en el centro comercial y así saludar a sus paisanos que tanto la apoyaron durante el concurso. Quizás sería la única oportunidad que tendría de acercarse a ella. Esa noche no pegó ojo pensando qué podría hacer. Era viernes, la presentación del disco sería el sábado a las 6 de la tarde. Daniel estuvo trabajando en el taller hasta bien entrada la noche para no tener que ir el sábado por la mañana y poder coger el autobús a Minneapolis. Le dejó a Balu agua y comida suficiente y le dijo al viejo que le echara un ojo. No te preocupes y vete tranquilo, le dijo Barrett, pero el lunes a las 8 te quiero en el taller. A las 6 de la mañana estaba subido en el autobús. Aparte de su cartera, solo llevaba un sobre con el pendrive número 1. Una parte de su mente le decía que estaba haciendo una tontería. Entonces se acordaba de su madre, siempre dispuesta a ayudar a todo el mundo. Si estuviera viva, seguro que le diría, adelante. Allí estaba Mía, radiante. La verdad es que era más guapa en persona que en televisión. Daniel observaba todo el acto con atención, desde la distancia. A la derecha de Mía estaba el hombre que buscaba, Tony Bean, su manager. Esperó pacientemente hasta que le vio alejarse un momento a los aseos del centro comercial. Era su ocasión. Daniel le siguió. Entonces, mientras Tony se lavaba las manos, sacó el sobre, le miró fijamente y le dijo que dentro había una canción para Mía. Escúchala. Y si te interesa, mañana a las 10 estaré en la cafetería donde has desayunado. Al día siguiente, cuando Daniel llegó a la cafetería, Tony ya le estaba esperando. Le dijo que la canción era buenísima y que le iba como anillo al dedo a Mía. Cada 3 meses te mandaré una canción nueva en un pendrive por correo. Tony Beth le miró fijamente. ¿Qué es lo que quieres a cambio? Total anonimato, respondió Daniel. En solo un año la carrera de Mía subió como la espuma. Las 4 canciones que Daniel había mandado a Tony estaban en los primeros puestos en las listas musicales del país. Sus videoclips tenían millones de visitas. Daniel seguía atentamente todo desde la distancia. El ver triunfar a Mía le reconfortaba. Se sentía a gusto en la caravana junto a Balu y trabajando en el taller. Además, la gente del pueblo apenas le molestaba. Todos sabían que era un expresidiario y pocos se acercaban a él. Cada vez que componía lo hacía pensando en su voz, en su estilo. Esto hacía que las canciones fueran mejores. Había pasado apenas 2 años de su visita al centro comercial de Minneapolis y Mía estaba dando su último concierto en Augusta, de su gira por todo el sudeste del país. Adam Green era el músico que firmaba las canciones que Daniel mandaba. Tony, que ganaba tanto como Mía, le tenía bien pagado para que siguiera con la farsa. A Daniel la situación le parecía perfecta, todos ganaban. Mía realizaba una entrevista en televisión y más tarde cantó su primer éxito. Cuando salía del plató y se dirigía hacia su coche, un individuo se le acercó
Inmediatamente fue neutralizado por la gente de su equipo. «Esa canción no es tuya», gritaba mientras le sujetaban. «Esa canción la escuché hace más de 10 años». Mia se detuvo y se dirigió hacia él. «¿Ah, sí? ¿Y dónde la escuchaste, si puede saberse?» «En la cárcel», respondió. Mia se fijó en la enorme mariposa que tenía tatuada en el cuello y la gente que le sujetaba comenzaron a reír. Le comentó el incidente a Tony, el cual no le dio demasiada importancia al asunto. «No te preocupes, el mundo está lleno de chiflados», la tranquilizó. Pero en cuanto salió de la habitación se encargó personalmente del asunto. Localizó al individuo, le dio $5,000 y le dijo que no volviera a acercarse más a ella. Mientras, en Crosby, Barrett había subido el sueldo a Daniel a $450. Le ofreció una vivienda en el pueblo con un alquiler bastante asequible, pero Daniel le dijo que estaba muy a gusto en la caravana. Le había instalado una máquina de aire acondicionado en verano y calefacción en invierno. Siempre estaba haciendo pequeñas reparaciones en ella. En ese lugar había encontrado la paz que tanto necesitaba. Mia se encontraba en el estudio de grabación. Se dirigía al área del Bendy cuando escuchó una conversación en su interior. Uno de ellos nombró a Adams, el compositor de todos sus éxitos. Entonces se detuvo y no entró. «¿Qué se habrá creído ese gilipollas? El éxito se le ha subido a la cabeza», protestaba el melenudo. «Te juro que ha sido el peor bajista que he conocido. Vamos, de las 4 cuerdas que tiene el bajo, le sobran 2», contestó el caracráter, y ambos empezaron a reír. «Se ve que la inspiración le llegó con los años». «Seguramente». Tiraron los vasitos de plástico a la papelera y se dirigieron al estudio de grabación. Ella sentía que algo raro pasaba. Solo había visto una vez a Adam y Tony apenas le dejó hablar con él. Siempre que le decía que quería hablar con él sobre cualquier tema, le daba largas y él tomaba las decisiones. A espaldas suyas contrató a un detective privado. Le puso al corriente. Quería saber las cosas que Tony le ocultaba. También le contó el incidente que tuvo a la salida del plató de televisión y lo que ese hombre le gritó. «No es gran cosa», comentó el detective. «La única pista que tengo es un hombre calvo con una gran mariposa en el cuello. En fin, veré lo que puedo hacer. Estaremos en contacto». Por los honorarios que cobraba tenía que ser bueno, pensó Mia. Pasaron más de 3 meses hasta que el detective volvió a contactar con ella. Casi se le había olvidado el asunto. Quedaron en su residencia. El detective sacó de su maletín un gran sobre. «Todo está aquí». Mia le miró fijamente. «Espero que valga los $10,000 que me ha costado». El detective sonrió. «Le aseguro que lo vale». Se despidió y cuando abrió la puerta de salida se giró con una sonrisa irónica hacia ella, que tenía el sobre cogido con ambas manos. «Quizás sería mejor que no lo abriera. Que pase un buen día», y se marchó. Se preparó un café, se sentó en el sofá y vació el sobre en la mesa. Había papeles, fotografías, recortes de periódico. Recogió uno del suelo. En él hablaba de un accidente de tráfico. El coche de la fotografía era el de su padre. Hablaba del terrible accidente en el que habían fallecido 3 personas de la misma familia y 2 heridos graves. Mia no entendía nada. Cogió una foto de un joven. Daniel Cooper ponía debajo. Ese era el nombre del conductor borracho que mató a su familia. Nunca le había visto la cara. Ya estaba en libertad. Mia miraba la foto con rabia. «Cerdo, hijo de puta, deberías estar muerto», pensó. Venía un informe completo de la estancia de Daniel en la cárcel, con una foto actualizada. Ella observó el cambio. «Se ve que no te ha sentado bien estar en la cárcel, cabrón», susurró. Cogió una fotografía y en ella se veía a Tony sentado en la misma mesa charlando con Daniel. Reconoció el sitio enseguida, era el centro comercial de Minneapolis. Las sospechas de Mia se confirmaron. Leyó otro papel en el que ponía que el compositor de sus canciones no era Adam Green, sino Daniel Cooper. Empezó a sentirse mal y salió corriendo a vomitar al baño. Ahora sabía por qué el detective la previno de abrir el sobre. Cuando se recompuso, fue a la cocina y se preparó una sopa caliente. Luego se dirigió de nuevo al salón. El informe era claro.
Tony le había ocultado la identidad del verdadero compositor, sobre todo al enterarse de quién era realmente. En el informe se detallaba que Tony se quedaba con el 50% de las ganancias de Mia. En los movimientos bancarios no contaba ningún pago a Daniel Cooper, solo aparecían pagos a Dan Green. Mia iba asimilando lentamente toda la información. Quizá fueran los $10,000 mejor empleados de su vida. Sonaba el teléfono, pero no le hizo caso y seguía leyendo toda la información que contenía el sobre. Tenía 3 cosas claras. Adam Green, como sospechaba, no era el compositor de sus canciones. Tony era un hijo de puta del cual iba a deshacerse más pronto que tarde. Y lo que todavía la tenía en shock: Daniel Cooper, el asesino de sus padres y hermana, era el responsable de su éxito. Mia cogió el informe sobre Daniel y volvió a mirar su foto. Empezó a leer: hijo único. Su padre era mecánico de automóviles y su madre enfermera. Con 8 años empezó sus estudios en el Conservatorio de Música hasta los 21, cuando tuvo el accidente de coche. Después ingresó en prisión. A los 2 años murió su madre de cáncer y 1 año después se suicidó su padre. Tuvo varios altercados que le llevaron varias veces a la enfermería y 2 intentos de suicidios, por lo que pasó largas temporadas aislado en celdas especiales. Ella leía con atención, con la mano tapando su boca. Siempre le deseó el infierno eterno, pero ahora, conforme leía la vida que había llevado, no parecía alegrarse de todas las calamidades por las que había pasado. Siguió leyendo. Actualmente vivía en Crosby y trabajaba en un taller mecánico. Guardó todo de nuevo dentro del sobre. Al día siguiente le dijo a Tony que necesitaba unos días de descanso. Quería visitar a sus abuelos. Tony protestó. Ya hablaremos a la vuelta. Le dijo que necesitaba relajarse y que el teléfono lo dejaría en casa. Tomó un vuelo a Minneapolis y al llegar alquiló un coche. Mientras conducía hacia Crosby, ella pensaba en cómo había cambiado todo a raíz del informe que le había entregado el detective, hasta el punto de dirigirse al encuentro del hombre que había matado a su familia. Pensó también en las razones que pudiera tener para hacer lo que hacía. Él ya había cumplido su pena con la ley. Sus padres habían muerto. Con su talento musical podría vivir de forma muy diferente. Necesitaba respuestas y por eso se dirigía a Crosby. Llegó al pueblo a mediodía y preguntó dónde había un taller mecánico. Se dirigió hacia allí y cuando lo localizó, detuvo el vehículo, se bajó, cogió una piedra y destrozó uno de los faros del coche. Después lentamente se dirigió hacia el taller. Había un operario debajo de un automóvil. El viejo Barre salió a su encuentro. Mia llevaba un pañuelo cubriéndole el pelo y gafas de sol. ¿En qué puedo ayudarla? Ella le señaló el faro roto. Ah, ya veo. Daniel, gritó, atiende a la señorita. Yo tengo que ir al banco. Se despidió. Se subió a su vieja furgoneta y se marchó echando humo. Ella estaba nerviosa y no podía apartar la mirada del hombre que estaba debajo del vehículo. Daniel se deslizó hacia afuera ayudado del soporte con ruedas sobre el que estaba apoyado. Se incorporó y se acercó hacia Mia mientras se limpiaba las manos con un trapo asqueroso. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó. Era él. Mia no podía entender que esa persona llena de grasa fuera la que había marcado su vida para lo malo y para lo bueno. Ella apenas saludó y se limitó a señalar el faro. Daniel se acercó al vehículo. Vaya, menuda pedrada. Habrá que cambiar el faro completo. ¿Cuándo estará arreglado?, preguntó Mia. Daniel se rascó la cabeza con la mano. Bueno, si lo pido ahora lo traerían mañana. Tardaría poco en montarlo. ¿Algún sitio para pasar la noche? Sí, siga recto por esta calle. Al final, junto al supermercado, encontrará el motel. ¿Podría llamar al motel cuando estuviera listo? Me olvidé el móvil en casa. Desde luego, contestó Daniel, mientras la observaba dirigirse hacia el hotel. Mia preguntó a la dueña del motel sobre Daniel. Le dijo que ya llevaba tiempo trabajando en el taller.
El viejo Barre siempre coge a expresidiarios para pagarles menos. Algunos han causado problemas en el pueblo, pero la verdad es que este chico hasta ahora nada. Vive en una caravana con su perro, se relaciona muy poco con la gente del pueblo, pero tampoco hemos tenido ninguna queja de él. Ojalá le dure mucho tiempo a Barret. También le indicó dónde estaba situada la caravana. Cuando fue al taller al día siguiente, Daniel no estaba. El coche estaba arreglado y Barret le indicó el importe a pagar. Ella le preguntó por Daniel y el viejo le comentó que había tenido que llevar el perro al veterinario. Ese perro no le da más que problemas. Yo le pegaría un tiro y asunto resuelto, sentenció el viejo. Cuando Mía se dirigía hacia la caravana, se los encontró por el camino. Daniel se acercó al coche y preguntó si había algún problema. Ella le dijo que no y les invitó a subir al coche. Él se negó al principio, pero ante la insistencia de ella cogió a Balú en brazos y se montaron. «Gracias por el paseo», exclamó Daniel al bajar del vehículo. «Creo que deberías invitarme a un café», contestó ella, al tiempo que se quitaba el pañuelo y las gafas de sol. Él se quedó de piedra. «Sé quién eres y sé lo que estás haciendo», dijo ella sin dejar de mirarle. Así estuvieron mirándose el uno al otro hasta que Balú ladridos seguidos para desbloquear la situación. Preparó el café y se sentaron en la mesa. Ella acarició a Balú, que se había hecho un rosco de su manta. Tomó la taza con ambas manos y dirigió su mirada hacia él. «¿Por qué no me cuentas cómo ocurrió?». Daniel empezó a recordar. «Recuerdo que había grabado en casa una maqueta del que posteriormente fue tu primer gran éxito. La llevaría al día siguiente a Red Music. Sabía que la canción era muy buena y que les gustaría. Salí con unos amigos y bebí más de la cuenta. Me sentía feliz. Tenía ganas de llegar a casa. Sentía que mi vida y la de mis padres cambiarían al día siguiente. Y no me equivocaba», sonrió irónicamente. Conducía deprisa. El coche que iba delante frenó de repente. Giré el volante y desperté en el hospital. Ella no perdía detalle. Daniel continuó hablando. «Había un policía en la puerta. Mis padres me contaron lo que había ocurrido y que tú te debatías entre la vida y la muerte en la UCI del hospital. Cuando me dieron el alta fui a juicio y me mandaron a la prisión de Saston. Aún tengo grabadas las caras de mis padres cuando el juez dictó sentencia. Luego mi madre enfermó y veía cómo su aspecto empeoraba cada vez que venía a visitarme. Me sentía impotente sin poder estar con ella. No podía hacer nada. Al final murió y mi padre dejó de venir a la cárcel. Había perdido la casa embargada por los costosos gastos médicos. Ya no le quedaba nada y se pegó un tiro». Daniel tomó las manos de Mía. La miró intensamente. Las lágrimas se resbalaban por el rostro de ella. «Lo siento. Siento haber causado tanto dolor. Estoy muerto por dentro. Encontrarte y hacer canciones para ti, en cierta forma, me han devuelto un poco a la vida». Él agachó la cabeza y Mía le acarició el pelo. «Creo que tus padres y los míos, si estuvieran vivos, querrían que siguiéramos así. ¿No te parece?». Él la miró. «¿Tú lo crees?». «Sí, lo creo», dijo ella, segura, apretando con sus manos las manos de Daniel. «Haré algunos cambios». «¿Qué necesitas?», preguntó. «Nada. Todo lo que me ata a este mundo está dentro de esta caravana». Ella sonrió. «No quiero que tus canciones las firme Adams y encima cobre por ello». Entonces ella miró a Balú, que dormía plácidamente. «¿Qué te parece el nombre de Balú como el misterioso compositor de tus canciones?». «Me parece perfecto. Además tiene buen oído musical». Los dos sonrieron levemente. «¿Sabes? Deseé
tu muerte muchas veces, pero ahora me alegro de haber venido hasta aquí y haberte conocido. Se fijó en la guitarra que había sobre la silla. ¿Tocarás alguna canción la próxima vez que venga?, preguntó Mía sonriente. Por supuesto, cuando la tenga lista te llamaré y entre los dos le daremos los últimos retoques. Se dieron un largo abrazo antes de subirse al coche. En un papel ella le escribió su dirección y su teléfono. ¿No vives en Nueva York?, preguntó Daniel. Volveré a mi casa de Minneapolis. Y se marchó lentamente. Por el espejo retrovisor vio la figura de Daniel y Balú, que la miraban alejarse delante de la caravana. Esa noche Daniel, por fin, pudo abrir la otra maleta. Bueno amigos, el motorista Bocaza se despide. Reconozco que es una telenovela bastante cutre, pero nunca será tan cutre como esta Benelli que conduzco, fabricada en China. Chao y hasta la próxima. Kicking stones down the back roads, Savannah, Georgia. Strapped barely making ends meet. Craving beans and cornbread, oh yes. When I ran smack into my old buddy Pete. He says, strap yourself in, won't you, lonesome cowboy, and get ready for the rodeo of your life. If you listen, listen, listen and hold on, you get riches beyond imagination. So nice. Here's 10 Bitcoin, please take it. Take a hold and light, don't let these out of your sight. Keep holding on for the magic which awaits you, yeah. Keep holding strong in time.